Bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de ICAR en 20. Somos Lucila, José y Matías y hoy tenemos una nueva temática que es el buen dormir. ¿Podríamos comenzar? Buenas noches, hola Mati, Hola, hola José. Luchi. El buen dormir, ya se aproxima la hora. Estaba pensando un poquito para entender esto, ¿por qué sería importante pensar en el buen dormir? ¿Por qué es importante dormir bien? Hoy en día florecieron muchos trastornos del sueño y es una queja frecuente, incluso en el consultorio. Y por ahí tenemos como este hueco de conocimiento de que para qué es importante dormir. Y bueno, para empezar, dormir es importante porque cumple varias funciones básicas e importantes para el buen desempeño en la vida diaria. Una de esas es la regulación emocional. Una buena calidad de sueño facilita que una persona tenga mayor control o mayor regulación, mejor dicho, sobre sus emociones. Y también facilita la alerta cognitiva, es decir, una persona que ha dormido bien puede responder a tareas de atención, de memoria, de toma de decisiones con mayor asertividad. Por otro lado, ya en un plano más fisiológico, el buen dormir también posibilita la reparación de órganos, de tejidos, y todo esto ocurre en una de las fases del sueño en particular, que es la del sueño profundo. El buen dormir, o una noche de sueño ideal, implica también un recorrido por distintas ondas cerebrales que se explican en fases. Se piensa que el sueño tiene 4 fases y una fase que se llama REM, que serían las siglas en inglés para movimientos oculares rápidos. Entonces, el sueño, si lo pensamos como un escalafón que va en profundidad, empezaría con un sueño liviano, que va haciéndose cada vez más profundo, y así atravesamos fase 1, 2, 3, llegamos a la fase 4, que es quizás la más profunda, y luego empezamos a subir nuevamente hacia la fase 1 y aparecen instancias de fase REM. Sin irme mucho por los detalles, estas fases se dan en ciclos y durante una noche de sueño estos ciclos se repiten. Un ciclo tiene una duración aproximada de, los primeros ciclos pueden ser hasta 2 horas, hora y media, un poquito más, y se van haciendo cada vez más cortos mientras avanza la noche. Podemos entender que en una noche de sueño completa puede llegar a haber 4 o 5 ciclos de sueño. Esto es importante porque en estos ciclos van ocurriendo un montón de funciones que es interesante entender. Entre esas, les decía recién, la reparación de órganos y tejidos, en la fase 4, pero en otras fases, y también en la fase, por ejemplo, del movimiento oculares rápido, hay, son colaboradoras para, por ejemplo, la consolidación de la memoria, para el aprendizaje, para que todo lo que vivimos en el día sea más o menos procesado y digerido por nuestro sistema cognitivo y pueda ser aprovechado luego al otro día. Entonces, dormir bien y tener una buena noche de sueño es absolutamente importante. Y para que esto ocurra, tenemos una danza, un movimiento entre dos hormonas principales. Una es el cortisol, que vamos a llamar la hormona del día, y otra sería la melatonina, que le vamos a decir la hormona de la noche. Cada una tiene características particulares. El cortisol es una hormona del día y es una hormona de la actividad, una hormona que nos predispone a hacer, al movimiento. En cambio, la melatonina es una hormona que nos predispone a la relajación, a la tranquilidad y por ende al dormir. Entre estas hormonas se contraponen, digamos, mientras una aumenta su cantidad, la otra la decrece. Y esto ocurre también por las referencias lumínicas de los ritmos circadianos del sueño. Sin entrar en detalles, básicamente tenemos receptores de luz en nuestros ojos que pueden percibir cuánta luz hay y en base a eso mandar la orden de cuánta de estas hormonas tienen que producir. Mientras baja el sol en el anochecer, aumenta la cantidad de melatonina y mientras aparece el sol en el amanecer, aumenta la cantidad de cortisol y por ende baja la de melatonina. No sé si me explico. Sí, te explicas bastante bien y a mí me parece súper interesante hasta ahora remarcar la diferencia de conceptos, de percepciones que a veces tenemos entre nosotros digo por ahí los profesionales de la salud y el resto de las personas en cuanto al concepto del dormir, con todo lo que venís detallando, que ya lo estás sintetizando bastante porque es mucho más complejo
pienso yo en el dormir como una acción que requiere de bastante actividad, donde están involucradas muchas partes del cuerpo, muchas partes del cerebro, y entonces lo contrasto con la idea que tienen las personas de dormir como una actividad ociosa, donde parecería que cuando nos dormimos nos apagamos y después nos volvemos a aprender, y que toda la actividad mental está en el estado consciente, es decir, cuando estamos despiertos. Parecería ser que no, que el dormir es fundamental porque allí transcurren un montón de mecanismos para poder en estado consciente estar mejor, estar calmado, estar funcional, estar como dicen, despierto. Es decir, que muchas veces uno, cuando la gente llega al consultorio y empieza a veces a hablar de sus problemas y de sus cosas, se sorprende ante la pregunta nuestra de, ¿estás durmiendo bien? Y por ahí te dicen, no, sí, bueno, pero eso no importa, porque yo vengo a hablar de esta otra cuestión. Y a veces, para poder ordenar inclusive aquellas cuestiones, tenemos que empezar por reparar el sueño, por decirle, mire, si usted no duerme, no va a poder calmarse, no va a poder eliminar lo que se llena la memoria, no va a poder restituir los tejidos, lo que vos venías diciendo, José. Entonces, realzar la importancia que realmente tiene un buen reposo o el dormir, como una Sí, acción activa. absolutamente. Quería hacer una consultita. ¿Qué dicen de esto que dicen de dormir 8 horas es fundamental? ¿Qué tiene que ver con estas fases del sueño que son necesarias no sé, o menos o más? Mira, ¿Qué es recomendable? es recontra interesante y por ahí te adelantaste un poquito a lo que estaba por contar, así que está buenísimo. Ah, ok. La recomendación de horas de sueño básico, porque esto que decía Matías también tiene, implica esta confusión, ¿no? ¿Cuántas horas de sueño requerimos? Por ahí una persona dice, yo duermo bien, y cuando decimos, ¿qué es bien? ¿Cuántas horas son? ¿Cómo te despertás a la mañana? La recomendación es que en general hay un consenso de que lo básico y lo mínimo, digamos, que debe dormir una persona son 6 horas, como mínimo, mínimo, mínimo. Lo ideal sería acercarnos a las 8, pero no más de 8 tampoco, porque hay trastornos de sueño que se denominan hipersomnia, en donde las personas duermen durante mucho tiempo y tampoco es saludable y es síntoma de algunas patologías, principalmente mentales. Entonces, lo ideal sería dormir entre 6 y 8 horas, y cada uno puede encontrar cuáles son las horas justas para sí mismo. Hay personas que duermen 6 horas y están aptos y muy funcionales, hay personas que duermen 8 y están bárbaros, hay personas que necesitan 6 y que cuando duermen 8 se sienten un poco abotagados, hay personas que necesitan 8 y que cuando duermen 6 se sienten también cansados por falta de sueño, pero el consenso en general es dormir entre 6 y 8 horas. Y también eso implica por ahí un punto interesante, y es qué pasa con la siesta. Las horas de siesta no se cuentan dentro de estas 6 y 8 horas de las que estoy hablando. Entonces Es son No se decir, 6 descansa a lo 8 mismo, me horas imagino. no se de... acumulan. No es que si dormí 2 de Exacto. siesta y 4 a la noche son 6. No, estoy haciendo todo mal. En realidad, entre 6 y 8 solamente en periodo nocturno. Y la siesta, la recomendación actual sobre el horario de siesta es dormir alrededor de 45 minutos, no mucho más. Estas hormonas Este, no se regulan durante el día, o sí, el cortisol, la melatonina. Exactamente, eso es el tema con la siesta. La siesta no puede contar para el sueño profundo y reparador porque el nivel de melatonina no es apto Claro. porque hay demasiada luz. Entonces, al haber tanta luz, no alcanzamos la melatonina necesaria para poder llegar a esas profundidades de sueño de las que le hablaba al comienzo. De hecho, también hay horarios para dormir. ¿A qué voy con esto? Y es que los ciclos de sueño más profundos y más aptos, los más reparadores, tienen que ver con un horario básicamente un poco más temprano, lo que la gente acostumbra a dormir aquí, por lo menos en Argentina, y lo ideal sería dormir entre las 10 de la noche en adelante, digamos. Pero cuando vamos a la práctica son pocas personas las que se acuestan y realmente duermen a las 10 de la noche. Tenemos la costumbre, somos una sociedad un poquito más nocturna,
tenemos la costumbre de tender a dormir más a las 11 o a las 12, que no estaría mal. El problema empieza con aquellas personas que se acuestan pasadas las 2 o 3 de la mañana, porque en esos casos su ciclo de sueño es un ciclo corto y de poca profundidad. Hay una fase de sueño muy importante, la de sueño profundo, esta de reparación, que nunca se da. Es decir, si yo me estoy durmiendo a las 3 de la mañana, les garantizo que están teniendo periodos de sueño muy cortos, sin profundidad, y sin los beneficios que esa profundidad de sueño garantiza. Sí, Entonces tenemos que tener en cuenta horarios, cantidad de horas, y a qué hora me acuesto, y ahí tenemos que incorporar muchas otras recomendaciones de las que vamos a hablar. Claro, y ahí me iba con esto que vos decías, que a veces las personas dicen, no, yo duermo bien, y cuando uno empieza a indagar, en realidad es que duerme un tiempo, digamos, lo que no quiere decir que duerma bien. A veces las personas llaman dormir bien a que pueden dormir de corrido 3 o 4 horas, que no implica de todas maneras un buen dormir, porque después igualmente están estresadas, igualmente están abotagadas, pero le atañen eso a todo lo coyuntural de su vida, y no entienden que también el buen dormir podría contribuir activamente al bienestar, ¿no? Exactamente. De hecho, por ahí las personas desconocen esto y está bueno por ahí informar que el buen dormir depende no solamente de qué tan estresado estoy, sino también de cómo estoy modulando mi estilo de vida, mi rutina y el ambiente en el que duermo. Y estas son pautas importantes para tener en cuenta. Primero, me parece interesante saber que la principal síntoma, digamos, de que estamos teniendo un mal descanso es la somnolencia diurna, es decir, la persona que durante el día siente periodos en donde no puede soportar la vigilia y tiene mucho deseo de dormir. Eso es el síntoma más fuerte de que estamos teniendo problemas con dormir nocturno. Eso por un lado. Y ahora, ¿cuáles son las cosas entonces que disrumpen nuestro sueño, que lo empeoran y que digamos, nos impiden del buen dormir? Como dijimos recién, una de las hormonas que nos activa y nos despierta es el cortisol. El cortisol se segrega, entre otras cosas, por dos cuestiones, una ambiental y otra quizás psicológica, ¿no es cierto? Una es el estrés. El estrés, cuando es muy alto, genera una producción mayor de cortisol, y la otra es la luz. Entonces, esto nos da una pauta importante. Primero, que tenemos que hacernos cargo del estrés a la hora de querer una buena noche de sueño. Hacernos cargo del estrés sabemos que implica quizás un montón de cosas. Un trabajo no vamos a entrar en eso ahora. Hacerse cargo del estrés. Completamente. Pero hay algo más simple y es modular la luz. Una persona que se queda mirando la pantalla del celular hasta el último momento antes de dormir es una persona que está con la radiación y la luminidad del celular produciendo cortisol y bajando su nivel de melatonina. Es una persona que va a tener un sueño de peor calidad. La recomendación sería cortar con todo tipo de pantallas, televisor, celular, tablets, por lo menos una hora antes de dormir. Lo que yo siempre recomiendo es esto, no poder despedirse de todo el mundo sabiendo que yo todavía tengo una hora para dormir. O sea, no me despido inmediatamente antes. Que no me despido y me duermo. Y esto de agregar que inicialmente tal vez uno no pueda hacerlo, que uno le parezca incómodo prepararse con una hora, ¿no es cierto? Saber que esto va a llevar un acostumbramiento y que este acostumbramiento es activo, que debo acostumbrar a mi mente, valga la redundancia, que voy a estar a oscuras a veces y me va a tardar más de una hora dormirme, hasta que ese tiempo se va a ir achicando en la medida que nos vamos acostumbrando. Completamente. Y también hay mucha gente que dice, yo no puedo dormir sin el televisor. Y eso, la mayoría de las veces es una mentira. Me he acostumbrado y me he habituado a dormir con el televisor. Pero lo que van a comprobar cuando apaguen el televisor y en el mejor de los casos lo quiten de la habitación, es que van a tener un sueño muy superior al que venían teniendo o al que tuvieron durante toda su vida. Otro disruptor de sueño importante son los alimentos o las cuestiones que podemos ingerir. Hacer una cena pesada antes de dormir tampoco ayuda a conciliar una buena noche de sueño. La recomendación también es que se pueda comer por lo menos una hora antes de acostarnos. Y sustancias como el alcohol, cigarrillos, café, té, mate, gaseosas, cola, también son activadores. Entonces también generan un
peor calidad de sueño. El alcohol Curioso en con lo del particular... alcohol, ¿no? Que la gente Sí, piensa que se toma algo de alcohol y con eso lo ayuda a dormir. absolutamente, el alcohol facilita la entrada al sueño, pero tiene el problema de que disrumpe el ciclo, o sea, no vamos a tener el ciclo más óptimo. Entonces ya vamos sumando, tenemos estrés, tenemos factores alimentarios o de hábitos, y hay que sumar también los ambientales, el espacio donde duermo. La idea es que la habitación donde yo voy a dormir sea una habitación absolutamente oscura. De hecho, las pequeñas luces de los aires acondicionados, los televisores y demás también influyen, tienen una influencia y empiezan a disrumpir levemente el sueño. Respecto a la temperatura de la habitación, también hay que entender que la recomendación es que no sea ni demasiado cálida ni muy fría, y si tengo que tirar para uno de esos lados, mejor que sea más tirando a fresca que a cálida. Hay algunos estudios que recomiendan incluso que la ropa para dormir sea ropa de colores cálidos, que parece que tiene algún efecto también en la calidad del descanso. Sí, claro. Y por sobre todas las cosas, no hay que dejar de lado, que está bien relacionado al estrés, que no se puede dormir bien si no tenemos la conciencia tranquila. O sea que es importante poder ocuparnos de todos nuestros pendientes. Por ahí no me refiero solamente a los pendientes morales que podamos tener, sino a los pendientes laborales, a los pendientes de actividades que dejé sin realizar, que son situaciones que van a estar dando vuelta en la cabeza cuando se apaguen las luces y yo intente considerar el sueño. Saco como conclusión... Qué interesante, y la verdad eso de las luces, perdón Matías. No, está bien, decía, Perdón. sacaba como conclusión el equilibrio entre horas de sueño, entre 6 y 8, el equilibrio de la temperatura, el El equilibrio alimenticio. mental, el equilibrio de la alimentación, y el hecho de Claro. concebir al sueño como una acción activa, que debo prepararme, que debo pensar en los horarios, que debo pensar en la temperatura, en el espacio, en el ambiente. Te diría más que debo educarme para poder dormir bien. Es decir, tengo que hacer toda una serie de acostumbramiento y de generación de hábitos que me posibilite un buen dormir. Y sumaría una última cosita para te considerar, y es la actividad física. No quería dejarla pasar. Mucha gente tiene la costumbre de realizar la actividad física cuando termina su jornada laboral, de noche, y la verdad que la activación que genera la actividad física dura alrededor de 4 horas. Por eso la recomendación sería que no hagamos actividad física hasta 4 horas antes del momento en el que quiero dormir. Claro. Porque si bien la idea es hago actividad física y después me doy una ducha, me relajo y me duermo, pero no, quedamos activos, nos acostamos en la cama cansados, pero activos. Entonces hay que buscar que se haga lo más temprano posible en el día. Creo que es una larga receta de cocina, ¿no? Tenemos que tener tantos factores para dormir que a veces se complica. Pero muy interesante, a mí me encantó, y a veces hago muy mal las cosas yo también para dormir. A ver si lo Así, aplicamos. exacto. Así que bueno, yo creo que vamos cerrando, y quería pedirle a las personas que nos están mirando, que nos escuchan, que se acerquen a nuestras páginas, que opinen, que si quieren algún tema en especial para que hablemos, desarrollemos, estamos abiertos, y nada, que nos encuentran en las redes, en Facebook, en Instagram, como ICAR Bienestar Psicoemocional, y nada, muchas gracias. Gracias Matías, gracias José. Gracias, hasta la próxima. Esperamos